Bienvenidos, Valente. Sí, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Sí, vamos a empezar con la próxima, pero primero Valente, vamos a introducir los panelistas. Ok, sí, tú estás tratando de usar esta parte. Ok, sí, perfecto. Esto es perfecto. Perfecto. Tú conoces, tú eres un experto en esto. Bueno, Ok, ¿ya puedo empezar? espera, adelante. Déjame introducir a los panelistas, ¿ok? Ah, Ok, vamos a ver. José Rafael está allá, y Claver, y José, y... José, ¿puede introducirte, por favor? Unmute, unmute. José, ¿puede introducir? Tú estás mute. Necesito unmute. Sí, Perdón, no entendí. sí, yo puedo oír. Ok, ¿de dónde eres? ¿Quién está? Soy de Ecuador, soy médico ecuatoriano. Ok, bienvenidos. Eh, Y, Gracias, muchas gracias. Estoy haciendo la residencia en neurocirugía en el Hospital Pediátrico Baco Ortiz, Hospital de Referencia Nacional, y para posterior poder hacer neurocirugía. Dios mediante que se presente la oportunidad para poder postularme en el posgrado de neurocirugía. bueno, bienvenidos. María, Gracias. María o José Rafael o Claver está allá, neurocirugía está allá, puede introducir. Claver está allá. Unmute, Claver, unmute, unmute. Unmute. Ok, tal vez no pueda unmute. Es nueva tecnología, Valente. Ok, Valente, mucho gusto. ¿Puedo decir de dónde eres, en qué entrena, en dónde trabaja antes de empezar, por favor? sí, claro. Yo soy médico, radiólogo. Tengo una subespecialidad en sistema nervioso central. Soy neuroradiólogo y trabajo en el Departamento de Imágenes Cerebrales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente en la Ciudad de México. Bienvenidos. Ok, tú puedes empezar su presentación sobre técnicas actuales de neuroimagen en EVC isquémico. Ok. Bueno, no sé si ya están viendo la pantalla, Sí, la perfecto, de las perfecto, presentaciones, ¿sí? perfecto. Ah, bueno. Entonces, pues este es un tema pues bastante complejo, sobre todo tomando en cuenta las condiciones de infraestructura que tienen nuestros países. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta varios aspectos generales que nos van a ser de utilidad para identificar los cambios más importantes que van a tener el evento vascular cerebral. Entonces tenemos que el evento vascular, la enfermedad vascular cerebral tiene 4 tipos de EBC o de ictus. Tenemos el infarto cerebral isquémico, la hemorragia intracerebral primaria, la hemorragia subaracnoidea y las oclusiones venosas. Esta es una clasificación muy general y todo está enfocado a la cuestión de imagen. Y ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, cuando tenemos a un paciente, como ya lo mencionó el doctor Marco Antonio, que tiene las características de una sospecha de EBC o que ya identificamos que tiene el EBC, nos enfrentamos a la disyuntiva de identificar qué tipo de imagen tenemos disponible y además qué estudio vamos a solicitar. Entonces, aquí ustedes ven en la diapositiva toda la gama de estudios con los que contamos en radiología e imagen. Tenemos desde la tomografía convencional, la tomografía con medio de contraste, que es una angiotac. De la resonancia magnética tenemos las secuencias morfológicas, que es T1, T2, densidad de protones, FLAIR, y también tenemos las secuencias que son las secuencias funcionales, que estas son útiles y que nos van a dar información
sobre todo que les va a ser de utilidad a los clínicos. También tenemos la angiografía por sustracción digital, la medicina nuclear, que pues en estos casos no se utiliza, y los estudios de Doppler carotídeo y transcraneal. Entonces tenemos nuestras herramientas morfológicas. Recuerden que la radiología convencional solamente está indicada para la identificación de cuerpos extraños. La tomografía computada pues realmente es una herramienta que en nuestras instituciones se utilizan habitualmente para la identificación de hemorragias o cuando hay sospecha de un evento vascular cerebral de tipo hemorrágico, pero también la pueden utilizar para identificar alteraciones o signos primarios de evento vascular cerebral isquémico. Tenemos las secuencias morfológicas, que son estas que ven ustedes, secuencias T1, T2, secuencias STIR, secuencias FLAIR, que nos van a dar información precisa de qué es lo que está ocurriendo. Y tenemos también estas otras que son de bastante utilidad para el evento vascular cerebral, la secuencia de difusión, la secuencia de perfusión, la secuencia de espectroscopia. La secuencia de difusión es la herramienta que más información nos va a proporcionar y ahorita vamos a identificar el porqué. Desde el punto de vista de temporalidad, es importante los estudios de imagen porque nos permite identificar cuánto tiempo tiene el evento vascular cerebral. Para su clasificación, subagudo, tardío y crónico. Aquí, pues como ustedes ya comentaron, lo más importante es identificar a los pacientes en las primeras 6 horas. Y esto solamente va a ser posible al identificar signos tempranos en la tomografía computada y o utilizar secuencias morfológicas y la secuencia de difusión en resonancia magnética. Este es el tipo de pacientes que tenemos que identificar y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. La mayoría de los pacientes pues llegan ya en un estadio agudo y bueno, vamos a ver cómo se puede identificar. En el evento vascular cerebral, la resonancia magnética, sobre todo la difusión, empieza a ser positiva. Y entonces lo que vamos a encontrar en la secuencia de difusión es una restricción que corresponde con edema citotóxico, y eso lo vamos a ver en la secuencia de difusión como hiperintensidad. A partir de la secuencia de difusión nosotros calculamos el ADC y este tiene que ser hipointenso. Entonces, teniendo estas dos imágenes, la secuencia de difusión, que es hiperintensa, y un ADC hipointenso, vamos a tener, esto se va a traducir en un edema citotóxico. En las secuencias morfológicas, desafortunadamente, los signos son muy difíciles de identificar y pueden a veces ser identificados o la mayoría de veces no, pero sí existen signos tardíos. Sobre todo, estos signos se corresponden a el borramiento de la relación que tiene la sustancia gris y la sustancia blanca. Por eso, si ustedes utilizan algún estudio de tomografía computada, lo que yo les recomiendo es que traten de buscar el mayor contraste entre las dos, entre la corteza y la sustancia blanca, tratando de buscar siempre esta parte que es muy importante, que es la relación de la sustancia gris y de la sustancia blanca. Y a continuación tenemos el primer ejemplo. En la imagen superior derecha tenemos un estudio de tomografía computada donde podemos identificar que pues básicamente no se ven los cambios. Si acaso se empieza a identificar un poco de pérdida
de la relación entre la sustancia gris y de la sustancia blanca hacia la ínsula. Después, en la siguiente, tenemos secuencias FLIR y secuencias T2, donde pues no podemos identificar, pues los cambios no son evidentes. Sin embargo, en la imagen inferior del lado derecho, pues aquí sí podemos ver claramente cómo todo el territorio de la arteria cerebral media está completamente hiperintenso. Y cuando calculamos el ADC, lo que encontramos son una imagen hipointensa. Esto lo que nos está traduciendo es, obviamente de la mano con los hallazgos clínicos, es un evento vascular cerebral de tipo hiperagudo. Y vean ustedes cómo los principales cambios se pueden identificar en la secuencia de difusión y en el ADC. En el resto, pues es difícil de identificar estos cambios. Después tenemos que en una etapa de aguda que que abarca las menos de 12 horas, lo que vamos a encontrar pues son estos 3 hallazgos que también se pueden buscar en la tomografía computada. Y aquí es a donde nosotros les hacemos mucho énfasis a los residentes de los diferentes hospitales, que todos estos cambios los pueden ustedes buscar modificando el contraste. Entonces, aquí la utilidad que tiene la radiología computada a través de identificar los cambios en los discos compactos directamente en la pantalla es muy importante, porque las placas, pues ahí en las placas va a ser difícil, las placas que están impresas ya va a ser difícil de identificar todos estos cambios, pero si nosotros podemos tener acceso a la información de base del paciente, pues estos hallazgos que a veces son difíciles de encontrar, pues los vamos a encontrar aún en una tomografía computada simple. Entonces son básicamente 3 signos y aquí los vamos a poder ver. Estas imágenes son de pacientes de un equipo de bajo teslaje, donde del lado, híjole, creo que ya me sacó. Del lado derecho lo que podemos ver es, ¿o siguen ustedes viendo la imagen, John? Lo siento, ¿qué dice? Es que ya no había visto perdí la imagen de la pantalla. No, está bien, está bien. Bueno. Entonces, lo que podemos buscar aquí en esta parte es, del lado derecho, vemos que existe pérdida de la relación de la sustancia gris y de la sustancia blanca. No tengo aquí un señalador, o voy a buscar la manera de tener aquí el señalador para hacerlo más evidente. Permítanme, por favor. Bueno, entonces, como les comentaba, los hallazgos pues son muy... Sí. Bueno. Ok, bueno. Entonces, del lado derecho podemos ver que existe una pérdida, sobre todo de la intensidad de señal de la sustancia blanca que está adyacente a la ínsula. Entonces, este hallazgo pues es muy tenue, pero también lo que empezamos a identificar
sobre todo del lado derecho, es el borramiento de los surcos. Aquí los surcos pueden ver, sobre todo de la imagen del lado derecho, en la secuencia T1, podemos ver que está bastante lisa lo que es la ínsula. Entonces eso de alguna forma son un signo muy importante. Lo podemos comparar con el lado izquierdo, donde está claramente la intensidad de señal y el grosor de la corteza. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, pero ahora los cambios los vamos a ver del lado izquierdo. La imagen del lado derecho los cambios los podemos ver del lado izquierdo y corresponden a edema de las circunvoluciones. En la siguiente imagen, la imagen del lado izquierdo, podemos ver que los cambios están del lado derecho. Vemos el edema significativo que existe en las circunvoluciones. Pero vean cómo esos hallazgos que son difíciles de identificar cambian completamente cuando utilizamos esta secuencia. Entonces, en esta secuencia, las tres imágenes son de un paciente de 55 años a diferentes niveles y podemos ver claramente cómo se pueden identificar estos cambios. Lo que aquí estamos identificando es una restricción de la difusión que corresponde con imágenes hiperintensas y que nos está identificando un evento vascular cerebral. Aquí tenemos otro ejemplo. Ahora los cambios los podemos ver. Del lado derecho tenemos una imagen en corte axial a nivel del puente, donde lo que observamos es una imagen hiperintensa en la secuencia T2 FLAIR, y del lado izquierdo vemos la misma imagen, pero ahora en una secuencia de difusión. Entonces, vamos a ver más ejemplos. Este es un paciente, pues, de la tercera década, un paciente mayor, donde en las imágenes superiores vemos la gran cantidad de hiperintensidades que tiene, que corresponden con una enfermedad de pequeño vaso, y en las imágenes inferiores, del lado derecho tenemos el infarto, tenemos señalado con la flecha el área de restricción a la difusión, y cuando calculamos el ADC, vemos que el ADC corresponde con una imagen hipointensa. Entonces, de nuevo, tenemos a un paciente que tiene un evento vascular cerebral de tipo agudo. En las fases subagudas tempranas, lo que vamos a tener es disminución del realce intravascular y meningio. Tenemos un realce parenquimatoso precoz y lo que podemos identificar es el aumento del edema. En esta parte es cuando los infartos pueden tener una transformación hemorrágica, y esta transformación hemorrágica se va a llevar en los núcleos grises de la base o en la parte cortical. Y aquí tenemos el primer ejemplo. Tenemos hacia la convexidad, lo que tenemos es imágenes hiperintensas, y lo que observamos es este reforzamiento en la segunda imagen, un realce a la administración. Permítanme, es que estoy tratando de buscar el señalador y no lo encuentro. Bueno, al menos no se activa la pantalla. Bueno. Bueno, entonces estos cambios lo podemos ver en la segunda imagen. Esta corresponde con una imagen en T1
y podemos ver claramente cómo se empieza a identificar el realce parenquimatoso cortical. Entonces, en esta imagen, en esta segunda imagen, lo que identificamos es que la corteza se ve completamente brillante y bueno, ahí es a donde están estos cambios. Pero vean cómo algunas secuencias nos van a permitir identificar estos cambios con una mayor precisión. Entonces, del lado derecho tenemos el mismo paciente con un área donde lo que se puede observar es que el parénquima cerebral es completamente y su intenso realmente no se ve, la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, pero sobre todo lo que podemos identificar en esta imagen es el efecto de masa. Vemos cómo hacia la línea media se empieza a identificar un desplazamiento de las estructuras hacia el lado izquierdo. Pero bueno, cuando evaluamos la secuencia T2, lo que vemos es un edema generalizado. Entonces, esto es característico de esta etapa del infarto. Aquí es a donde va a aumentar de forma significativa el edema, y el edema pues obviamente es de tipo subcortical. En la fase tardía, que va de los 4 a los 14 días, lo que caracteriza a este estadio es un reforzamiento importante de tipo parenquimatoso. Persiste el efecto de masa, pero empieza a disminuir. Y esto pues básicamente se conoce como un efecto de niebla, donde a diferencia del estadio anterior, el efecto de masa ya no es tan evidente, pero sin embargo en esta parte del estadio podemos ver transformación hemorrágica hasta en el 25% de los pacientes. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde lo característico de estas dos imágenes, la imagen del lado derecho es una secuencia T1 en el plano coronal y del lado izquierdo es la misma secuencia, pero en el plano axial podemos ver esa imagen que es completamente hiperintensa y que corresponde al reforzamiento parenquimatoso. Quizá hemos visto que también ha disminuido el efecto de masa, pero no de forma significativa. En este otro ejemplo, lo que podemos ver, la primera imagen corresponde con una secuencia T1, la siguiente con una densidad de protones, la tercera corresponde con una secuencia T2 y la última corresponde con una secuencia FLAIR. Podemos ver el área que es completamente hiperintensa y lo que aquí podemos identificar es que empieza a disminuir el edema. Y es muy claro si podemos comparar esta imagen de este paciente con la del paciente anterior, donde en este estadio pues es claramente como el edema pues ha aumentado. Sin embargo, aquí en esta fase tardía vemos que el edema va disminuyendo. Aquí tenemos otro ejemplo de este paciente, pero ahora lo que vemos es, evaluamos al paciente con un estudio de tomografía computada y del lado derecho tenemos la secuencia T2. Entonces, el edema en la tomografía computada se puede ver como una imagen hipodensa y en la secuencia T2 vemos que todo este edema junto con el área infartada ha disminuido y corresponde con esta imagen, que es una imagen hiperintensa. Cuando llegamos a poner medio de contraste en un estudio, vemos que existe el reforzamiento parenquimatoso. Y este reforzamiento pues ya es bastante evidente y es muy homogéneo. En la parte del infarto crónico, pues básicamente lo que vamos a identificar son áreas de encefalomalacia. En el caso de que el infarto haya tenido un sangrado, pues podemos ver restos de hemosiderina
o de ferritina que van a corresponder con imágenes hiperintensas, pues en la secuencia T2 y sobre todo la secuencia que de aquí va a ser muy útil para identificar estos cambios, es la secuencia de eco de gradiente. También en esta etapa podemos evaluar si existe la presencia de degeneración valeriana dependiendo del tipo de mecanismo con el que se haya presentado el infarto. Y pues bueno, aquí las herramientas funcionales como la espectroscopía no son de mucha utilidad porque la información pues básicamente va a ser proporcionada por la secuencia de difusión y por las secuencias morfológicas. Pero el hallazgo que aquí vamos a observar es, en la espectroscopía va a existir una disminución de N-acetilaspartato, de creatina, de colina y un aumento de lactato. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Sobre todo, la primera imagen corresponde a un infarto que está en el frontal, en la parte ventromedial, y podemos ver que de forma secundaria lo que pasó con el receso frontal es que este receso frontal está aumentado de tamaño. En la segunda imagen podemos ver que este infarto está hacia la parte occipital y vemos que se comporta completamente hipointenso en la secuencia T1. Un estudio ahora de otro paciente donde podemos ver en la primera imagen que es una secuencia T1, vemos que existe una atrofia, un aumento del espacio subaracnoideo. En la secuencia T2, pues toda esta zona pues ya está completamente, ya no tiene edemas, sin embargo, tiene un área de gliosis que corresponde con la hiperintensidad que vemos arriba en la secuencia T2 y abajo a la derecha en la secuencia T2 FLAIR. En la difusión, pues los únicos cambios que podemos encontrar es que puede que sea isointenso o hipointenso. Definitivamente no hay restricción a la difusión. Todo este tejido realmente pues ya no funciona. Es completamente es un tejido fibroso y entonces pues ya no vamos a ver restricción a la difusión. Entonces, como ven ustedes, la secuencia de difusión pues es una herramienta que es de mucha utilidad. Es yo creo que una de las herramientas que nos ha permitido identificar a aquellos pacientes en un estadio hiperagudo y agudo y que también junto con la perfusión nos van a permitir identificar a aquellos pacientes que son candidatos a un procedimiento de intervención. Entonces, la secuencia de difusión, lo que podemos identificar aquí, pues es básicamente el movimiento de las moléculas de agua. Lo que identifica esta secuencia es la intensidad de señal, el porcentaje de traslación de las moléculas por segundo. Y arriba podemos ver la primera imagen que corresponde con el ADC y la imagen a la izquierda que corresponde con la secuencia de difusión. Recuerden que en una secuencia de difusión el EBC de tipo hiperagudo va a ser muy hiperintenso. Van a ver ustedes imágenes que son completamente hiperintensas y que eso va a corresponder con edema de tipo citotóxico y el comportamiento del ADC es hipointenso. Después, en una etapa subaguda, ya vamos a ver lo que es el edema de tipo vasogénico y este va a corresponder con una restricción a la difusión. La difusión va a ser brillante, pero no tanto, y además el ADC puede ser isointenso o completamente hiperintenso. Entonces, de esta manera, nosotros podemos saber si el paciente tiene un edema de tipo citotóxico o vasogénico.
obteniendo el coeficiente aparente de difusión. Y aquí tenemos un ejemplo. Un paciente con EBC de tipo agudo, donde del lado derecho vemos la afectación tan importante, corresponde al territorio de la arteria cerebral media, vemos la restricción a la difusión, y del lado izquierdo lo que podemos observar es una imagen completamente hipointensa. Esto lo que nos está diciendo es que tenemos un paciente con un edema de tipo citotóxico. Después, en la espectroscopía, en esta etapa, esta herramienta pues no es determinante para la identificación del EBC. Sin embargo, les voy a comentar cómo se comportan los diferentes metabolitos. En una etapa hiperaguda, lo que podemos identificar es que el metabolito que empieza a aumentar es el lactato. Y existe una disminución del pico tanto del N-acetilaspartato, de la colina y de la creatina. Ese es el patrón que tiene este. Otra de las herramientas que esta sí va a ser fundamental en la evaluación de este tipo de pacientes es la perfusión. Y la perfusión lo que nos va a decir es cómo se comporta la microvasculatura cerebral al administrar un medio de contraste paramagnético como el gadolinio. Tenemos varios parámetros, cada uno de ellos que obtenemos al hacer una secuencia o una evaluación por perfusión cerebral son estos. Tenemos al volumen sanguíneo cerebral regional, la medición del tiempo de tránsito medio y el flujo sanguíneo regional. Cada uno nos va a contestar una pregunta. Por ejemplo, el volumen sanguíneo nos va a decir cuánta sangre está en el tejido. El tiempo de tránsito medio nos va a decir cuánto tiempo tarda en llegar la sangre al medio de contraste. Y el flujo sanguíneo cerebral nos va a decir cuánta sangre es enviada por unidad de tiempo. Todos estos parámetros pues son muy importantes para identificar los cambios que va a tener. Entonces vamos a ver un ejemplo de un paciente, de un estudio normal. Y por ejemplo lo que vemos, lo que nosotros tenemos que evaluar en el estudio de perfusión es el área bajo la curva. Del lado derecho tenemos cómo se comporta una gráfica de perfusión, que es lo que obtenemos en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, lo que vemos en esta gráfica pues es una línea completamente horizontal. No hay ningún área bajo la curva porque así como entra el medio de contraste, así sale. Sin embargo, vean el comportamiento que tiene en la sustancia blanca. Aquí sí vemos que el medio de contraste entra, hace una curva negativa y después presenta un área de lavado. Esta curva es todavía más prominente en la porción yuxtacortical o en la unión de la sustancia gris y de la sustancia blanca, donde vemos que esta parte es todavía más profunda. Y la razón es porque el área bajo la curva de la porción yuxtacortical es el área más perfundida. Después tenemos una imagen intermedia entre las dos anteriores. Tenemos el área bajo la curva que se presenta en la corteza. Tenemos aquí algunos ejemplos de casos de pacientes y vamos a ver cómo se va comportando en un tejido alterado. En la primera imagen pueden ver que se obtuvo a nivel de la sustancia blanca. Vemos la curva y un poco de ruido, pero pues básicamente eso son por cuestiones técnicas. En la siguiente imagen lo que vemos es un área de necrosis. Entonces
el área de necrosis va a corresponder con, pues no vamos a tener este fenómeno de área bajo la curva, porque así como entra el medio de contraste, así sale. Y en la última, donde podemos ver el área edematosa, vemos que sí se comporta, que sí existe tejido que está recibiendo una cantidad de sangre menor que en el área sana, y esto corresponde a un área de isquemia. Tenemos aquí un paciente con un evento vascular cerebral que tuvo mucha sintomatología, que tiene una evolución de 3 horas. Sin embargo, aquí el problema había sido que la difusión era negativa y sin embargo, al hacer el estudio morfológico, también veíamos que el estudio era también completamente negativo, no había ningún síntoma, pero vean ustedes cómo se comporta la parte de la perfusión. Lo que vemos es una alteración importante en los mapas a colores. Estos mapas a colores en ocasiones es más fácil de hacer la evaluación porque nos pueden ver en esta zona, sobre todo en la imagen del lado derecho, todas las imágenes que corresponden a el color rojo, que son las áreas que tienen una disminución en la perfusión, y eso se va a correlacionar con las áreas bajo la curva que están al final de esta misma línea, Después tenemos este otro ejemplo donde vemos la imagen por difusión y la imagen por perfusión. Cuando las dos son del mismo tamaño, desafortunadamente, el área de infarto pues corresponde a la misma de la difusión. O sea, estamos ante un infarto pues bastante extenso en este caso. En conclusión, lo que debemos de utilizar ante el evento vascular cerebral es lo que tenemos disponible. Si tenemos disponible un estudio, un equipo de tomografía computada, lo que nosotros les recomendamos es que utilicen y jueguen con los contrastes, de tal manera que busquen, de acuerdo a las características que tienen los pacientes, cambios y pérdida de la relación de la sustancia gris y de la sustancia blanca. Tienen que buscar jugar con este contraste porque es el único hallazgo que quizá sea positivo. En el caso de que tengamos un acceso a un estudio de resonancia magnética, pues aquí lo recomendable es que utilicen secuencias morfológicas y además un estudio de difusión. El cálculo del ADC es fundamental, sobre todo para el pronóstico y para la implementación del tratamiento. Todo esto debe de ir acompañado en el caso de que sea un EBC de tipo agudo, hiperagudo, de un estudio de perfusión, donde lo que se va a obtener es información de cómo se está comportando este evento vascular cerebral a través de la secuencia de difusión y de la secuencia de perfusión. Tenemos que ver si el área de disminución de perfusión es la misma con el área de difusión, para que podamos ver si el paciente realmente lo que tiene es un área de disminución de perfusión o de isquemia, o definitivamente el paciente ya tiene un área de infarto, como en este caso, donde vemos que el infarto pues ya es bastante extenso y el área de difusión es corresponde con el tamaño de la perfusión. Entonces recuerden que en el infarto hiperagudo los primeros cambios solamente van a poder ser visibles en la secuencia de difusión, que el principal hallazgo es la búsqueda de edema en las circunvoluciones, borramiento de los surcos, pérdida de la relación sustancia gris y sustancia blanca, y que en esta parte es muy importante calcular el ADC. En un infarto
agudo, los hallazgos ya empiezan a identificarse en las secuencias T2 y en la secuencia T2 FLAIR y en la secuencia T1. Aquí vamos a ver que el infarto se empieza a identificar como hiperintenso en T1, en T2 y T2 FLAIR e hipointenso en T1. Podemos identificar el efecto de masa y además, si administráramos medio de contraste, empezaríamos a identificar lo que es el reforzamiento meningio. En un estadio subagudo temprano, lo que va a pasar aquí es que va a disminuir el reforzamiento intravascular y meningio. En la secuencia T1, las áreas hipointensas se van a identificar claramente y eso es porque toda esta parte ya va a corresponder con edema vasogénico. Aquí es importante también hacer en este estadio la evaluación de todas las secuencias con la finalidad de buscar una transformación hemorrágica. En la fase subaguda tardía, los principales cambios es el reforzamiento parenquimatoso, el efecto de masa que empieza a disminuir y también no debemos de perder la vista al resto de secuencias morfológicas para la búsqueda de una probable transformación hemorrágica. En la parte subaguda tardía, pues va a persistir el reforzamiento parenquimatoso, empieza a disminuir, pues es lo mismo, perdón. Y en la fase crónica, pues realmente, pues ahí, que es la mayoría de pacientes que yo veo, la mayoría de ellos me llegan en esta etapa, pues ya no se puede hacer nada. Sin embargo, aquí muchos de estos pacientes no sabían que tuvieron un evento vascular cerebral. Eso es lo más triste. Y muchas veces el encontrar restos todavía de hemosiderina o de ferritina nos va a permitir hacer el diagnóstico aún de forma tardía de la presencia de sangrados. Muchas veces estos pacientes a los que se les identifica infartos de tipo crónico, pues muchas veces no sabían y entonces se empieza a hacer un tratamiento de tipo complementario. En ellos también tenemos que buscar degeneración valeriana y pues bueno, esos serían los principales signos y los cambios. Pues muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Ok, muchas gracias. Excelente presentación, Valente. Sí, es un rama muy dinámica ahora, la rama de radiología. Y vamos a ver primero si hay preguntas o comentarios de los panelistas. Gustavo está allá. Gustavo, José, Clever, María, neurocirugía, Pat o Javier. ¿Tiene algún comentario o preguntas para Valente? Hola. ¿Quieres decir algo? Ok, yo tengo varias preguntas, Valente. ¿Tú quieres leer su compartir pantalla? Arriba hay una opción, dice que alta compartir. Si no, está bien. Ok, tengo varias preguntas. Sí, la rama es muy dinámica, cambiando. Está incorporando inteligencia artificial a radiología. ¿Tú tienes algún efecto en su práctica con esto? ¿Tú has visto o es muy nuevo? No, ya esto ya es bastante
pues ya es bastante común aquí en en los hospitales privados. Okay, muy Realmente, común, ¿eh? Wow. sí, es bastante común. De hecho, los grupos que ha formado el doctor Ochoa, ha sido pues algo muy importante para nosotros, porque a ellos lo que ha pasado es que les ha permitido identificar a aquellos pacientes que son susceptibles de recibir un tratamiento. Entonces, aquí en la Ciudad de México, a lo que nos enfrentamos es al tráfico. Entonces, muchas veces, con esta información que obtenemos de los estudios de imagen, podemos saber, pues, con un poquito más de precisión en qué momento empezó. Entonces, pues eso ha sido uno de los principales cambios. También lo que ha pasado es que tenemos un poco de más disposición de estos métodos de imagen, pero yo creo que sobre todo aquí en la Ciudad de México ya hay una conciencia, ya empieza a haber una conciencia de, sobre todo de todos los médicos, de solicitar un estudio de imagen. A lo que muchas veces nos enfrentamos es a la parte de sacarle provecho al estudio de tomografía computada. El hecho de que muchos médicos todavía no están habituados a manejar el disco en sus computadoras y a tratar de buscar este signo que pues es bastante sencillo, bueno, que se dice muy sencillo, pero es difícil de manipularlo cuando tenemos una impresión digital, ya no se puede modificar definitivamente. Sin embargo, si se tiene acceso al disco compacto, pues estos cambios se pueden buscar con una mayor precisión y aún la tomografía computada, los hallazgos se pueden encontrar. Sí, yo he tenido una entrevista con una compañía en China que analiza las placas del pecho en Beijing, porque no hay tantos radiólogos para leerlo. Entonces ella tiene programas para leer las placas de pecho, porque en Beijing, tal vez tú conoces, es muy común la polución, es muy mal y causa mucho cáncer en las personas. Y no tiene tantos radiólogos para leer las placas de pecho, algo tan común como esto. ¿Tú has visto esto? La correlación entre la contaminación y el EBC, Sí. pues no de forma muy clara, pero lo que sí hemos visto aquí un poco más en nuestra institución es la presencia de enfermedad cerebrovascular con enfermedad de pequeño vaso o multiinfarto en patologías psiquiátricas. Entonces, a lo que nos estamos enfrentando es a la obesidad, a diferentes patologías como hipertensión, diabetes, que eso en algún momento puede condicionar o puede que los diferentes padecimientos psiquiátricos se hagan de difícil control o crónicos. Okay. Pero la contaminación definitivamente, pues todavía no. Yo creo que más bien lo que tenemos es una epidemia de obesidad y un problema importante de hipertensión, así como cuestiones que tienen que ver con el endotelio de los vasos. Yo creo que ese es para nosotros el principal problema ahorita. ¿Tú piensas que inteligencia artificial va a tener un parte más grande en radiología en el futuro? Sí, claro. Va a tener ahorita lo que estamos observando son programas que analizan el grosor en tomografía computada del endotelio. Yo creo que ese es uno de los principales cambios que vamos a poder ver en
en evento vascular cerebral, tratar de identificar a aquellos pacientes que tienen factores de riesgo importante. Entonces yo creo que es hacia allá donde vamos a tratar de buscar ahora aquellos grupos de alto riesgo de presentar infarto. Ok, está en el futuro de radiología. ¿Qué otras cosas piensa está en el futuro de radiología y problemas de cerebro? ¿Qué piensa que va a pasar con la ciencia de radiología? Pues yo creo, tengo mucha esperanza que los equipos y los programas sean más económicos para que todos podamos tener acceso. Realmente la parte de la imagen digital, este cambio ha sido muy importante porque los cambios ya los podemos identificar. Antes los costos eran todavía más altos al tener impresiones entonces esto yo creo que va a ser el principal cambio junto con la disminución de los costos de diferentes programas de análisis que nos van a permitir identificar cambios cada día más pequeños. Okay. Ok, hay otro comentario o preguntas de los panelistas. José Loriano de Ecuador, ¿tiene algún comentario o preguntas para Valente? Sí, no, pues es que no está el otro ponente. Yo creo Ok, José. Ok, María, neurocirugía, Clever. Bienvenidos, Marco, Antonio, nuevo. Aquí. No, de momento no tengo ningún comentario. Me pareció muy buena ponencia por parte del doctor, ¿no? Y nada, muy buen aporte de momento. Y nada. Ok, muy bien. Muy bueno. Y ok, yo he visto Fernando. Fernando, ¿está allá? Acabo de venir. Y tú practicas en Ciudad de México, ¿verdad, Valente? Sí, el infarto es una urgencia médica y al menos a los residentes este tema lo tratamos este tema es una cuestión que ellos tienen que dominar, es saber en qué momento tienen que referir y ya lo saben. Entonces quizá una de las primeras prácticas que tenemos es que ellos bajen un visualizador y que hagan el ejercicio de ver las imágenes en su computadora o en alguna computadora donde realizan una práctica clínica. Esa parte es fundamental para que ellos busquen cada vez más estos cambios, aún en personas que no están tan familiarizadas con el EBC. Bueno, y Fernando Castro Peña está aquí. Bienvenidos. Sí, gracias, John. Magnífica presentación, como siempre, Valente. Siempre nos presenta cosas novedosas. Perfecto, no tengo más que felicitarlo. Gracias, Valente, por asistir a este congreso virtual. Sí, bueno, gracias por la invitación. Sí, Fernando ha cogido muchos presentadores, muy bueno. Y Fernando, Sí. yo tengo una pregunta para ti. Sí, claro. Obviamente los neurocirujanos tienen relación muy cerca a los radiólogos. ¿Cómo Sí, está claro. la relación cambiando? ¿Qué piensas que va a pasar en el futuro? Bueno, lo que está pasando ahora en terapia endovascular sobre todo es que hay mayor retroalimentación entre las especialidades, ¿no? Nosotros en México tenemos la fortuna de que en las escuelas de terapia endovascular juntan siempre neuroradiólogos, neurólogos, y entonces todos nos retroalimentamos del área de expertise que tenemos cada uno, y yo creo que en el futuro va a ser más todavía, y nos vamos a nutrir de la habilidad diagnóstica que tiene el radiólogo, y juntos vamos a desarrollar mucho más esto, ¿no? Y por ejemplo, en esta área que estamos discutiendo hoy es de evento vascular cerebral, sabemos que el neurólogo aquí fue el primero que la desarrolló y es el que tiene más ensayos clínicos y todo esto, ¿no? Pero entonces
Eso es lo bonito de nuestra subespecialidad, que hay trabajo para todos, diferente patología. Uno de los 3 especialistas tiene mayor experiencia, pero discutiéndolo o agarrando el consejo de amigos como Valente, que cuando tengo alguna duda le pregunto a él o a mis amigos de neuroradiólogos y nos sacan la duda y ya se puede hacer un tratamiento mucho mejor, ¿no? Entonces, el hecho de estar solo y de uno solo querer diagnosticar, tratar y hacer todo está mal, ¿no? Siempre es mejor hacerlo multidisciplinario, ¿no? Si uno no cuenta en el hospital donde trabaja, pues hay medios como como videoconferencias para discutir casos y hacerlo de una mejor manera, ¿no? Pero yo creo que el futuro va hacia eso, a la telemedicina, a discutir más los casos y a tomar una decisión en conjunto, siempre con el objetivo de mejorar el tratamiento del paciente. Ok, muy bueno. Ok, antes de terminar, yo quiero que Fernando y Valente encuentren los otros panelistas. José Laureano, ¿puede introducir a Fernando y Valente, por favor? José Laureano Chávez. Ajá. Espera, ¿puede introducir a José, por favor? Sí, dice José si se puede presentar. Ok. Sí, mi nombre es José Chávez, soy médico residente del Hospital Pediátrico Vaca Ortiz, de referencia nacional del Ecuador. Soy residente del servicio de neurocirugía. Excelente. Bienvenido. Sí, mucho gusto. Aquí en el Flavor, ¿está allá? Flavor, ¿está allá, Flavor? Sí o no, tal vez no. Y Marco, ¿puede introducirte, Valente y Fernando y José, por favor? Está mute, Marco. Mute, unmute. Marco, ¿está allá? Unmute. ¿Aló? Hola, Ah, sí, eso es. ¿Puede introducirte, por favor? buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio, les hablo desde Bolivia. Excelente. Ok, tú eres un Saludos a estudiante, todos. ¿verdad? Estudiante y tú su graduate de escuela. Sí, Sí, ¿cuál? Tú acabas de graduar, tú quieres ser neurocirujano, ¿verdad? sí, es correcto. Yo quiero ver la especialidad en neurocirugía. Ok, bienvenidos a todos. Ok, Valentes, muchas gracias para la excelente presentación y bienvenidos a dar una charla cuando quieras. Y gracias para Fernando por organizando esto hasta ahora, es muy bueno. Claro. Bueno, pues gracias y saludos a todos. Y felicidades, Fernando y Marco Antonio. Gracias, gracias. Okay, está grabado, Valente, yo voy a mandar la grabación. Okay. Bueno, gracias. En YouTube va a estar.